Todos en la vida queremos tener una familia maravillosa y todos soñamos con un hogar feliz. Es más, generalmente los cuentos de hadas nos dicen eso, ¿no? Se casaron y vivieron felices. Ahora, todos esperamos eso ver en nuestra familia, la familia de los Teletubbies, donde es abajo, otra vez, donde todo es hermoso. Sin embargo, cuando miramos nuestras propias familias, esa tal felicidad y alegría que quisiéramos ver siempre reflejada parece que no está. Y a veces nos es difícil el tema de las relaciones familiares. Mire, generalmente se nos ha dicho que la calidad de una familia está en la calidad de la preparación de las personas que componen esa familia, de los ingredientes que tiene. Y uno ve que hoy en día las familias se forman mucho más educadas, mucho más preparadas. Antes sencillamente se iban a vivir y ahí trabajaban y vivían felices toda la vida. Ahora, socialmente hemos crecido a nivel intelectual. Sin embargo, hemos decrecido a nivel de relaciones. ¿Por qué? Porque hoy nos casamos con más recursos, con más fuentes de ingresos, con más educación, pero no necesariamente con mejores relaciones. Y la calidad de una familia está ahí, no en el dinero que tienes, no en la casa que tienes, no en el auto que tienes, sino en la calidad de las relaciones que tienes. Yo puedo recordar la familia de mis abuelitos. Eran unos tiempos tan hermosos. Y no había televisión, no habían recursos. Es más, el único aparato tecnológico era un radio Sutatensas o esos radios viejitos que tenían unas baterías grandes y con eso era lo único. Y se prendía solo un ratico en el día, no más, como para enterarse un poco de las noticias. De resto, ¿cuál era la diversión? Estar en familia, sentarnos todas las noches a contar chistes, a hablar historias. Oye, eso era lo más maravilloso. Y me acuerdo con uno de mis tíos que contábamos chistes mano a mano. Él contaba uno, yo contaba el otro y todos nos reíamos y era todo tan especial. Y recuerdo quedarme dormido ahí en las piernas de mi mamá escuchando las historias hasta cuando despertaba estaba en la cama, ya había amanecido. Pero esa experiencia eran muy, pero muy hermosas. Hoy en día tenemos más cosas, tenemos tecnología, tenemos celulares de alta gama, tenemos televisores, el más grande que podamos. Sin embargo, el problema no está ahí, el problema está en las relaciones como familia. ¿Y por qué son tan difíciles? Y quiero que pensemos en la vida de Abraham, en la familia de Abraham. Y vamos a hablar un poco de la familia patriarcal. La familia patriarcal la compone Abraham, Isaac y Jacob, que se llaman los patriarcas. Sin embargo, vamos a mirar sus luchas familiares. Sí, lo hemos visto a Abraham como modelo de fe, y Abraham es un excelente modelo de fe. Hemos visto a Abraham como modelo de amigo de Dios. Pero hoy quiero que miremos cuáles fueron sus luchas como familia y aprender también de sus errores, aprender también de las dificultades que vivió como familia. Y por eso, hoy vamos a ver la primera parte. Hoy vamos a ver a Isaac, y con Isaac vamos a ver a Abraham e Isaac. Y dentro de 8 días vamos a ver a Isaac y a Jacob. Así que primera parte, Abraham e Isaac. Y para esta primera parte quiero que vayamos allá al libro de Génesis, capítulo 25, el verso 20. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Ahora, este versículo ya nos muestra algunos elementos que llaman la atención. La primera cosa que llama la atención es la edad a la cual Isaac por fin empieza un hogar, empieza un matrimonio. Entonces, ¿en qué momento Isaac se casa? ¿A qué edad? A los 40 años. Ahora muchos dirán, ay pastor, de pronto en esa época era así. No, cuando tú miras tus abuelos, tú ves que ellos se casaban muy jóvenes. Es más, la edad antigua de casarse era, por así decirlo, a los 20, 21 años. No sé si recuerdan, algunos 17, 18 años ya se estaban casando. Pero hoy en día, tal vez, ¿cuál es la edad para casarse hoy en día? Uno pensaría en que, bueno, se pensaba por ahí 23, 24. Hoy en día se piensa más tarde, hasta no haya terminado la carrera, no haya terminado la universidad. Bueno, si pensamos en todo eso, imagínate carrera, pregrado, especialización, maestría, doctorado, ya a los 80, bueno, mija, ahora sí por fin. No, pero generalmente uno diría una buena edad, ¿qué sería? 28, 30 años, ¿verdad? Eso sería algo normal. Ahora imagínate que alguien llegue a los 40 años. Uy, aquí en Colombia eso lo llamamos el hombre bombril. ¿Cómo es que no se casa? ¿Cómo es posible? Bombril es un aparato que se utiliza o una esponja que se usa para lavar las ollas. ¿Y qué es la característica que tiene ese bombril? Que dura y dura y dura, porque es metálico y ahí está. Y por eso le decimos bombril, porque son esas personas que son duras para casarse. Ahora, ¿pero qué llama la atención? Porque uno diría, no, es que llevan 15 años de novios. Ahora, cuando uno dice 15 años de novios, dice, wow, ya están cuasi casados, que no han legalizado un poco el tema, pero uno diría tanto tiempo en noviazgo. Ahora, ¿le conocemos una novia a Isaac? No.
Ni novia, ni amigovia, ni pico y placa, ¿verdad? No hay nada, una relación que uno diga, no, es que todavía no ha decidido porque están terminando la carrera, no, es que están esperando comprar el apartamento, no es que están esperando una oferta laboral. No había nada. Mire, Isaac estaba a los 25 soltero y feliz. A los 30 seguía soltero y feliz. A los 40 soltero. Y entonces, claro, él no veía la necesidad de casarse, no veía la necesidad de estar con alguien. Es más, en este versículo nos muestra que él toma por mujer a Rebeca. Sin embargo, la toma porque él la buscó, porque él se enamoró de ella, porque fue y la encontró y la conquistó. No, si tú miras los primeros versículos del capítulo 24, notamos que Isaac no se casó, a Isaac lo casaron. Porque miren lo que dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, ¿quién es el que toma la decisión de que es tiempo de casarse? ¿Quién la toma? Abraham. Es Abraham el que toma la decisión. ¿Por qué? Porque Abraham ya estaba preocupado. Dijo, este muchacho de 40 años y no lo he visto con nadie. Ya me preocupa. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Darle toda esa tierra, bendecirlo. ¿Pero qué más le había prometido? Hacer de él una nación grande. Y él dijo, bueno, Señor, ya he visto la bendición de la tierra, ya he visto la bendición de las riquezas. ¿Qué no he visto la bendición? De la descendencia. Y me preocupa que yo me muera y este muchacho siga soltero y felizmente soltero, no, pero no haya encontrado esa pareja y decide quedarse soltero. Y el tema es, ¿dónde está la descendencia? Así que casi que la preocupación es de Abraham, no de Isaac. No es Isaac el que está diciendo, bueno, ya como que es hora, ya como que debo tener una pareja. No, es Abraham el que le busca una pareja a Isaac. Ahora, a veces nosotros pensamos, ¿y cómo encontrar pareja? Y esa siempre es una discusión. Había un libro muy antiguo que decía, ¿con quién me casaré? Pero cuando uno habla y alguien le pregunta, bueno, pastor, ¿y con quién debo casarme? Pues hay dos ponencias, ¿no? Una es que yo soy el que escojo, yo soy el que elijo. En la época bíblica, pues eran los padres los que intervenían en esa decisión. Eran los padres los que a veces hacían todos los procesos de acuerdos entre padres pagando la dote. Así que hoy en día hemos pasado de la época antigua donde eran los padres los que decidían. Ahora a nosotros somos los que decimos. Yo creo que debe haber una combinación de las dos cosas. Qué bueno que nuestras decisiones no solamente involucremos a Dios, sino también involucremos nuestra familia. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos tener una perspectiva un poco mayor, un poco diferente. Ahora, pero volvamos al tema, es ¿por qué Abraham justamente en este momento decide buscar una esposa para su hijo? ¿Qué había pasado? Y para entender lo que pasó, para entender el contexto, tenemos que leer el capítulo anterior. Estamos leyendo el capítulo 24, el capítulo anterior, ¿cuál sería? El capítulo 23. Uy, aprendimos matemática impresionante. Ok. ¿Y qué dice el capítulo 23, verso 19? Dice, después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es de Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué había pasado antes de que Abraham buscara una esposa? ¿Qué había pasado? ¿La muerte de quién? De la madre de Isaac. Es cuando muere la mamá de Isaac, es cuando muere Sara, que entonces ahora Abraham busca una esposa. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Abraham tuvo que esperar la muerte de su esposa, la muerte de Sara? Es porque uno puede notar en la Biblia una relación posesiva por parte de la madre con su hijo. Y yo creo que ese es uno de los problemas que a veces tenemos como familia. Es que claro, yo les dije que por el pecado, dice la Biblia, que aumentaron los dolores en el embarazo, el dolores en el dar a luz. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta el dolor? También aumenta el apego. Y uno termina amando lo que más le cuesta, lo que más le duele. Y si para una mujer es difícil dar a luz, ¿sí? Por todo lo que implica, por todo el riesgo que tiene, y eso ya joven, imagínate una mujer de 90 años dando a luz. Si una joven le va a costar, y no solamente el dormir, no solamente el acomodarse su cuerpo, los cambios, ahora imagínate una mujer de 90 años. Cuando uno ya después de cierta edad empiezan todos los achaques, a uno le duele todo porque sí. A veces a mí me duele la espalda solo por estar parado.
La otra vez tuve que ir al médico porque estaba con una tortícolis, pero muy fuerte, no podía ni mover el cuello, mejor dicho, estaba paralizado. Y entonces me mandaron al quiropráctico y yo estaba ahí en la sala de espera y a mi lado estaba también alguien con un montón de vendajes porque se había caído por allá en un andamio. Y entonces me contó la historia, no, yo estoy aquí porque me caí de un andamio, un accidente fuerte y entonces vengo a que me hagan terapias. Y me dijo, ¿y usted por qué está aquí? A mí me dio pena decir, no, porque dormí mal anoche. O sea, por favor, ya los años a uno le cuestan. Y uno como que le da vergüenza. Yo me provocaba decir, no, me accidenté en un carro, no sé, me caí. Pero me da pena, no, es que dormí mal y mire, estoy que no puedo ni moverme. Ahora, pero eso pasa en la vida. Ya llegan un momento, los años, donde ya el cuerpo no reacciona de la misma manera, los músculos, los huesos. Ahora imagínate para esta mujer lo doloroso que fue el hecho de tener a su hijo. Pues hace lo que muchas mujeres a veces hacen, y es que hacen de sus hijos la razón de su vida. Hacen de sus hijos su obsesión, hacen de sus hijos su motor, su razón de vida. ¿Cuántas mujeres que de pronto no han tenido una buena relación con el padre de sus hijos muestran a su hijo casi que como el novio, como la pareja? Es más, mire, aquí les muestro el amor de mi vida, les muestro aquí la pasión de mi vida, el gran amor de mi vida. Y de una u otra manera esos amores obsesivos, esos amores malsanos dejan huella. Y uno puede notar en la historia de la relación de Isaac y su mamá, de Sara, uno puede ver esa relación de posesión. Si pueden mirarlo ahí en el capítulo 21 de Génesis, el verso 9, dice la palabra del Señor, dice, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva la egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. ¿Qué vemos aquí? Una mamá ¿qué? Posesiva. Una mamá que siente que nadie le puede tocar a su hijo, que es mi niñito, que es el centro de mi vida, que mejor dicho no voy a permitir que él comparta su herencia con nadie. Así que echa a todos los demás. Y aquí vemos una obsesión de sobreprotección, una actitud de ser una mujer sobreprotectora. Mire, a veces nosotros cuando pensamos en las familias, pensamos a veces en esa misma actitud y cómo a veces esas actitudes de sobreprotección hacen mucho daño. Porque claro, mire, cuando antes se iba a los colegios, a las escuelas, yo recuerdo mi primera escuelita, mi primera escuelita fue muy bonita, pero la segunda fue algo que se llamó concentración escolar. Eso eran inspirados en los nazis, oye. Y si tú perdías una materia, ¿el culpable quién era? Uno. Y entonces la reprimenda y el castigo era para uno, porque perdías una materia. Hoy en día hemos pasado del maltrato a la idolatría. Y cuando un niño pierde una materia, ¿a quién se culpa? Al profesor. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste que mi hijo perdiera? Y eso el pobre profesor tiene que defenderse y justificar. ¿Por qué su niñito, el hijo de sus ojos, su ternurita, perdió una materia o perdió el año? Por favor, hemos cambiado del maltrato, que no está bien tampoco, a la idolatría. Y hoy vemos padres que idolatran a sus hijos, que hacen de sus hijos el centro de su vida, que hacen de sus hijos la razón de su vida. Y eso no solamente les hace daño a ellos, porque olvidamos que nuestros hijos son temporales, que ellos no están toda la vida con nosotros, ni nosotros vamos a estar toda la vida con ellos. Quien está llamado para estar toda la vida contigo, ¿quién es? Tu esposa, tu esposo. Y nuestro Dios, obviamente. Pero ¿quién está llamado para estar hasta que la muerte los separe? Tu pareja. Tus hijos están temporalmente y tú no puedes estar eterno. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo esa relación malsana? Mire, uno puede ver en la palabra del Señor ahí cuando Isaac recibe a esta mujer por esposa. ¿Qué es lo primero que hace? Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces, capítulo 24, verso 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda ¿de quién? De su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Oye, ¿dónde dormía Isaac? En la tienda de la mamá. A los 40 años todavía durmiendo en la tienda de la mamá. Es más, tiene a esta nueva mujer, ¿y qué es lo que hace? Sencillamente la reemplaza. O sea, si Sara no podía vivir sin su hijo, Isaac tampoco podía vivir sin su mamá. Y por eso vemos aquí cómo eso afectó la vida de él y cómo empezó a marcar su vida. Y por eso esos afectos malsanos van a provocar en nuestros hijos también relaciones malsanas. Y es ahí donde quedan esas secuelas.
Mire, ¿cuál es una de las palabras que más se usan aquí? Esposa, ¿cómo le dice al esposo a veces? Le dice, mi hijo, mi hijo. Y a veces esa expresión, mi hijo, lo que muestra ¿qué es? Una relación malsana. Lo que demuestra es que todavía hay lazos que están ahí. Es más, usted no tiene un esposo, tienes otro hijo. Generalmente dice, es que lo voy a terminar de criar porque la mamá no lo hizo bien el trabajo. Y a veces se comporta como una mamá, lo regaña como una mamá, actúa como una mamá. Y yo te digo algo, no es tu hijo y ella no es tu mamá, es tu esposo. Pero eso lo que demuestra es una relación que malsana, que todavía queda ahí pegado. O cuando el muchacho le dice a la muchacha, ¿cómo le dice? Mamita. ¿Quién dijo que es tu mamita? Tu mamá es tu mamá, ella no es tu mamá, ella es tu esposa. Pero mire cómo quedan esas marcas de relaciones malsanas, de esas relaciones posesivas que hacen que también tengamos malas relaciones en el futuro. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué Sara tenía esa relación casi que obsesiva y posesiva sobre su hijo? ¿Por qué estaba tan apegada? Porque yo les dije, es normal que toda mamá se apegue a su hijo, porque le ha costado. ¿Por qué en el caso de Sara había ese apego tan fuerte? Y como les dije, ese apego muestra dos cosas. Primero, los efectos del pecado de idolatrizar a nuestros hijos. Pero lo segundo, eso demuestra la mala relación como pareja. ¿Por qué? Porque cuando la relación en pareja está mal, entonces, ¿en dónde me refugio? En la relación con los hijos. Entonces con el desgraciado me fue mal, pero gracias a Dios tengo a mis hijos, ellos son la luz de mi vida. Ese desgraciado no lo quiero ni ver, pero mi hijo es la luz de mi vida, la luz de mi corazón. Y claro, hacemos de nuestros hijos la razón de nuestra vida y los ponemos aún como los reemplazantes de esa mala relación con nuestro esposo o con nuestra esposa. Y por eso vamos a ver aquí cómo es la relación de Abraham y Sara, para entender un poco más de esta relación obsesiva que tenía Sara con su hijo. Y yo quiero que vayamos un momentico a Génesis capítulo 12, el verso 10. Dice así la palabra de Dios. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¡Wow! ¿Cómo es posible que Abraham hasta ahora reconozca que esta mujer es hermosa? Mire, yo le digo algo. Abraham era hombre muy cerca de Dios, pero muy lejos de su esposa. ¿Cómo es posible que nunca le haya reconocido su belleza? Si hay algo de lo que toda mujer quiere escuchar es sentirse hermosa, sentirse bella, sentir que cuando se cambió, cuando se arregló, que cuando fue al salón de belleza quedó hermosa. Eso es lo que quiere escuchar. Y este hombre dice, ahora sí sé que eres hermosa, pero justo cuando lo reconoce, cuando su vida está en riesgo, cuando van a entrar en una tierra diferente a lo que es su hábitat natural. Y es cuando van a Egipto que hoy dice, ahora entiendo que eres hermosa, pero no le dice como un cumplido, no le dice para alabarla, no le dice para hacerla sentir bien, no le dice para levantar su ánimo, le dice eso como un problema. Y usted dice, ay, ¿por qué pastor dice eso? Por lo que sigue diciendo. Dice, verso 12, dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. O sea, ¿de qué está preocupado Abraham? ¿De qué está preocupado? ¿De su mujer? ¿Está preocupado de quién? De él. Él dice, te van a ver tan hermosa que van a matar a mí. Entonces, él no le dice que es hermosa para hacerla sentir bien. Le dice que es hermosa para hacerla sentir culpable. Dice, ay, tan de malas que usted sea tan bonita. ¿Qué problema ser bonito en esta vida? No es que uno tienes que ser feo, porque con eso nos llama la atención. ¿No he escuchado el dicho que dice, la suerte de la fea, la bella la desea? A veces los atributos, en vez de ser una bendición, terminan siendo algo que no se ve como una bendición. Mire, esto nos da algunas enseñanzas interesantes. Es que todas las personas siempre han soñado, especialmente las mujeres, con ser bonitas. Pero cuando tú miras las familias de esas personas bonitas, de esas personas que son modelos, ¿cómo han tenido sus hogares? Tú podemos hablar aquí de referentes de belleza en Colombia nomás. Puedes hablar de, para no ir a las actrices de Hollywood, donde no han tenido buenos hogares. Puedes ver la vida de Angelina Jolie, aquí en Colombia, de Natalia París, cómo han tenido su vida familiar. Y uno dice, pero semejante mujer tan bonita, semejantes hombres tan guapos, por favor, tendrían que ser felices porque ya tienen todo lo que nosotros soñamos.
Y es eso, la felicidad es la belleza. Y resulta que el hecho de que sean bellos o el hecho de que sean bellas no quiere decir que son felices. Y a veces esas personas sufren de depresión y sufren de infelicidad. Yo no sé si han visto o conocen mujeres que son delgadas y se ven gordas. Y se ven la fea, ay, tan gorda que estoy. Dice, pero por favor, ¿de dónde hay músculos ahí? Gordo uno, a mí no me dice qué pasó, sino qué panzó. Pero a veces uno diría, pero ¿cómo es posible que esa mujer hermosa tiene todo y se sienta fea? Lo que estábamos hablando es que esto no se trata de que la belleza es lo que te da felicidad. Tiene que ver con cómo reconocen lo que tú eres, cómo reconocen la gracia de Dios. Es más, ¿qué decía Salomón? Engañosa es la gracia y es vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. O sea, por lo que hoy las mujeres buscan, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la estética? Verse bien. ¿Todo eso qué es? Vano. Todo eso es pasajero. La verdadera belleza está ahí en tu corazón. Yo no sé si conocen algunas personas que son bien feitas. Es más, no es que sean feitas, sino difíciles de mirar. Así brusquitas de cara. Pero, ¿cómo se ven a sí mismas? Los tipos feos como los más galanes. Oye, y conquistan de una manera impresionante. Y uno dice, ¿y qué le ven? Pues primero su seguridad, primero sus valores. Como también hay esas mujeres que difíciles de mirar, pero con una seguridad, con una elegancia, eso mejor dicho, eso caminan como si fueran las más lindas del mundo. Y me dice, ¿y de dónde? Porque es que la belleza no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El tema no es que tienes afuera, el que tienes en tu corazón. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Abraham le dice, mire, como eres tan hermosa, no dice, qué bendición, dice, ¿qué es gracia para mí? El verso 13 dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Wow. Mire, este siervo de Dios, ¿en qué está pensando? No solamente en que va a morir. ¿En qué está pensando? En cómo sacar beneficio de su esposa. Wow. Está diciendo, mire, voy a aprovechar eso. Eres hermosa. Bueno, para lo único que me sirve es para sacar beneficio. Ahora, y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Wow. Mire, cuando la Biblia dice eso, es porque Sara era un bombón. Una mujer bellísima. ¿Por qué? ¿De qué tiene fama Egipto? ¿De qué tiene fama Egipto? De mujeres hermosas. Sí, es como en Colombia, de las caleñas, las paisas. ¿Tienen fama de qué? De mujeres operadas. No, mentira, de mujeres muy bonitas, ¿ok? Bueno, lo otro también. Ahora, imagínate en una ciudad, una región de mujeres hermosas, y esta mujer, ¿qué hizo? Llamó la atención. Porque otra cosa es que uno dice, no, es que se fue a una región donde estaban feitas. Eso, como dicen por ahí, en el mundo de ciegos el tuerto es rey. No, fue una región de mujeres hermosas históricamente. Siempre se ha reconocido que Egipto ha tenido mujeres hermosas. Y allí en Egipto la reconocen como una mujer muy hermosa. Tanto que dice hermosa en gran manera. Porque uno dice, no, bonita, hermosa, una belleza abstracta pero bonita. Ahí tiene su encanto, tiene lo suyo. No, dice bonita en gran manera. Ahora, que lo diga el pueblo, uno dice, bueno, no, pues no falta el que le gusta todo, ¿sí? Ve pasar cualquier cosa y dice, ay, bonita, y se le van los ojos. Pero no solamente lo hizo el pueblo, mire lo que sigue diciendo, dice, también la vieron los príncipes del faraón. Ahora, si la gente está acostumbrada a mujeres hermosas, ¿quiénes son las que tienen las mujeres más hermosas? Los príncipes. Es en el reino. Recuerda que ¿a dónde llamaron a Esther? Al palacio real. ¿Por qué? Porque era la más bonita. O sea, ¿dónde está la concentración de las mujeres más bonitas de una región? Pues ahí, en el palacio real, en la casa del rey. Y dice, la vieron los príncipes del faraón, ¿y qué dice? Y la alabaron delante de él. O sea, era tan bonita que no pasó desapercibida y llegó a oído ¿de quién? Del faraón. Dice, y fue llevada la mujer a casa del faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y mire lo que pagó por ella. ¿Y qué pagó por ella? Dice, y él tuvo ovejas, ¿qué más? Vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. ¡Wow! En este detalle
¿Qué está reconociendo el faraón? Mire, un hombre que está acostumbrado a tenerlas más hermosas. Y de pronto dije, mire, esta es tan hermosa que todo lo que pagó por ella. Está diciendo, mire, esta mujer merece todas las ovejas que me pidas. Y no solo las ovejas, mereces todas las vacas, los asnos, los ciervos, los criados, las asnas, camellos, o sea, todo lo que quieras. Esta mujer lo vale. Wow. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Sara se prestó para eso? ¿Por qué Sara no hizo nada? ¿Por qué no, como una santanderiana, le reclamó, ¿usted qué le pasa? ¿Sí? ¿Por qué Sara aceptó? Y yo creería decir, y aquí ya esta es mi opinión, que es la primera vez que Sara se siente hermosa. Es la primera vez que Sara se siente alabada. Mira, su esposo nunca le había dicho. Era mujer hermosa, pero su esposo nunca había reconocido eso. Y yo creo que a veces eso pasa cuando, como hombres, no cuidamos la relación en pareja. Un pastor amigo decía, soba a tu mujer, sóbala, porque si no la sobas, otro te la sobará. Y a veces nos cuesta dar esos detalles. Sabemos que es hermosa y como que presumimos que ella ya lo sabe. Sin embargo, qué bueno recordarlo continuamente. No esperar que sea el extraño, no esperar que sea el ajeno, el que alabe, el que reconozca la belleza de nuestra esposa. Ahora, déjeme preguntar, ¿cuántos años crees que tenía Sara? Porque también depende un poco de la edad, ¿no? Uno dice, no, es que yo fui hermosa, pero en mis épocas, cuando estaba de moda. Pero, ¿qué edad cree que tenía Sara en este momento? ¿Cómo? Tenía un promedio de 60 años, un poco más o un poco menos. Imagínate a los 60. Ay, gracias, pastor, yo sí decía que este era el culto para mí, aleluya. Pero era una mujer a los 60 años y todavía, por favor, revolucionó toda una nación. Ahora, pero también esto nos presenta también algunas preguntas. ¿Cómo es posible que Abraham ponga en peligro a su esposa? ¿Cómo es posible que esté pensando en entregarla a otro hombre? ¿Cómo es posible que acepte vacas, ovejas, por muy riqueza que eso sea, por su esposa? Eso nos muestra el poco valor, la poca importancia. Eso nos muestra la mala relación que tenía con ella. O sea, mire, Abraham era el hombre que había recibido la bendición de Dios. Era el hombre que había recibido las promesas de Dios. Pero este mismo hombre está poniendo a su esposa en peligro. Está poniendo su hogar en peligro. ¿Sabes qué? Eso nos pasa aún a nosotros también como ministro de Dios y me habla a mí como pastor. ¿Cuántas veces por el ministerio hemos puesto en peligro a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa? Porque muchas veces por estar rodeado de tantas personas, y claro, personas que cuando eres un pastor, un líder, pues te van a hacer halagos. ¡Ay, tan lindo el pastor! ¡Ay, tan hermoso el pastor! Y a veces descuidamos la relación en pareja. Y uno puede ver grandes ministros de Dios, grandes siervos de Dios, que al final han perdido su hogar. Porque ese es el gran peligro. No por el hecho de ser siervos de Dios quiere decir que nuestro hogar va a ser felicidad, que el hogar del pastor debe ser, mejor dicho, como los ángeles. No, seguimos tendiendo nuestras luchas, seguimos enfrentando conflictos, seguimos dependiendo de la gracia de Dios. Seguimos diciéndole, Señor, mire, tú no nos usas porque seamos perfectos, sino a pesar de nuestras imperfecciones. Porque yo puedo decir, mire, a pesar de lo que era Abraham, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, aún así el Señor seguía contando con él. Aún así era el siervo de Dios, era el amigo de Dios. Y a veces uno podría decir, pero ¿cómo es posible? Porque ¿quién es el que protege a Sara? ¿Abraham? ¿Es Abraham el que dice, no, Faraón, no la toques? ¿Quién es el que la protege? Dios. Dice la palabra del Señor. Dice verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Quién termina protegiendo a Sara? Dios. ¿Sabes qué bueno que a pesar de nuestros errores, Dios ha tenido misericordia de nosotros? Nuestro hogar no se ha protegido porque seamos mejores personas, porque seamos más santos, más especiales. Es porque Dios ha tenido misericordia. Es porque es Dios con su gracia el que sostiene nuestra familia. Por eso Jehová no edifica la casa en vano,
trabajan los que la edifican. Por eso no dependemos de nuestra capacidad, ni siquiera dependemos de nuestra espiritualidad. Dependemos de Dios, de su presencia, de su amor, de su favor. Dependemos de esa relación con Dios. Por eso cada día le buscamos, no porque seamos el hombre o la mujer perfecta, sino porque entendemos que separados de Él nada podemos hacer, que Dios cubre nuestras faltas. Ahora, pero no solo eso, porque Abraham no solo lo hace una vez. Mire lo que dice el capítulo 20, verso 1. Dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis sacros he hecho esto. Le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque profeta es, y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieses, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¡Wow! Mira, no solo lo hace una. Uno diría, no, una por experiencia, pero la segunda, por sinvergüenza. ¿Cómo es posible? Mire, si tú me comparas, ¿qué hombre entre Abraham y Abimelech eran más íntegros? ¿Abraham o Abimelech? ¿Quién era más íntegro? Abimelech. Tanto que Dios le dice: he visto la integridad de tu corazón. Mire, a veces nosotros siempre decimos: hermanas, busquen un hombre cristiano. Digo, bueno, sí, busquen un hombre cristiano e íntegro, porque no siempre es lo mismo. Uno puede ver aquí que Abimelech, que no es Abraham, que no es el siervo de Dios, es mucho más íntegro Abimelech que Abraham. Ahora, esto nos enseña algo importante, y es que a pesar de que Abraham tenía tantos defectos, a pesar del trato de Abraham con su esposa, otra vez, ¿quién es el que protege esta familia? Dios. Porque a través de quién Dios había planeado traer a Isaac. ¿A través de quién? De Abraham y Sara. No era otra mujer, era ella. Pero ¿quién fue el que puso en riesgo ese plan de Dios? ¿Quién lo puso en riesgo? Abraham. Mire, el gran peligro de este mundo no es el COVID. El gran terror no es la economía. El gran terror no es Carrasquilla con los impuestos, con el IVA. El gran terror no es la nueva reforma tributaria. ¿Sabes cuál es el gran peligro de nuestra sociedad? Nosotros. Nosotros somos los que muchas veces estropeamos los planes y los propósitos de Dios. Dios tiene caminos de bendición, pero el gran estorbo para que Dios nos bendiga somos nosotros. Porque ¿quién era el que estaba ahí estorbando la bendición? ¿Quién era el que casi echa por tierra lo que Dios había planeado? ¿Quién lo echa por tierra? ¿Quién lo pone en riesgo? Abraham. Y otra vez, ¿quién es el que protege a Sara? ¿Quién es el que protege a esta familia para que los propósitos o para que sus propósitos se cumplan? ¿Quién protege? Dios. ¡Wow! Qué bueno que nuestra vida no depende de nosotros, sino de la gracia y la misericordia de Dios. Qué bueno que no estamos aquí por lo fieles que nosotros hayamos sido. Estamos aquí porque Él es fiel y porque Él cumple sus promesas, a pesar de las circunstancias. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? A pesar de nosotros mismos. Yo siempre he dicho: Señor, tú mantienes esta iglesia a pesar de mi incompetencia, a pesar de mis errores, a pesar de mis falencias. Si yo me comparo, hay mejores pastores, más amorosos, más afectivos, más relacionales, más carismáticos, más redes sociales. Sin embargo, yo entiendo que si el Señor nos ha mantenido hasta aquí y podemos seguir hablando y predicando, ha sido gracias a su misericordia y a su inmenso amor, que ha protegido mi relación con mi esposa, con mis hijos, que a pesar de todas mis fallas y desaciertos, Dios los ha guardado. Y verlos sirviendo al Señor y verlos todavía ahí pegados a Dios, yo siempre he dicho: Señor, es por ti, no es por mí.
Yo he sido el que muchas veces he echado por tierra tus propósitos. Pero qué bueno que a pesar de nosotros, Dios sigue haciendo su perfecta voluntad. Yo siempre he dicho, Dios no obra a través de mí. No. Dios obra a pesar de mí. Y cada día lo recuerdo. Señor, a pesar de mis limitaciones, tú sigues obrando. Pero quiero terminar con un tercer elemento. Entonces, primero, cuida tu relación con tus hijos. Cuida esos afectos malsanos. Segundo, cuida tu relación en pareja. Es tu primera responsabilidad. Ser un buen padre significa tener una buena relación con tu esposa, tener una buena relación con tu pareja. Pero en tercer lugar, cuida también el ejemplo que das. Porque ya vimos cómo Abraham arriesga a su esposa diciendo que es su hermana. ¿Y cuál fue el problema? Que cuando Isaac enfrentó la misma circunstancia, y podemos leer ahí en el capítulo 26, verso 6, mire cómo reacciona Isaac. Dice la Biblia en Génesis 26, verso 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió ¿qué? Es mi hermana. Pregunto, ¿de dónde aprendió eso? ¿De dónde? De su papá. Dice, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Otra vez, ¿de dónde Isaac aprendió? ¿De dónde recibió el miedo? ¿De dónde recibió el temor? Del papá. Mire, nuestros hijos no reproducen lo que le decimos. Podemos ser muy expertos en dar buenos consejos. Nuestros hijos reproducen lo que hacemos. Y son nuestros ejemplos los que dejan la mayor huella en nuestros hijos. De cómo tratamos a nuestra esposa, pero también de cómo tratamos a los demás. Mire, cómo tú reacciones en esta pandemia le estás dando una enseñanza a tus hijos. ¿Por qué? Porque si tú reaccionas a esta pandemia con temor, con miedo, con pánico, eso le está enseñando a tus hijos. Que cuando venga una dificultad, la forma de reaccionar es ponerte pánico, creer todas las noticias falsas y, mejor dicho, desesperarte. Ahora, tampoco es ser irresponsables. Tampoco es decir, no, esto no pasa nada, yo no creo en nada, eso es pura comentarios de la chusma. No. Qué bueno que tú reacciones, primero con responsabilidad, pero segundo con fe, creyendo en el Señor, diciéndole, de esta vamos a salir en el nombre del Señor. Y creemos que estamos en las manos de Dios. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. No dejamos que las circunstancias nos aterroricen. Que nuestro único temor sea obedecer al Señor. Que nuestro único temor sea fiel a Dios. Pero no. Hoy se le tiene más miedo al COVID que a desobedecer a Dios. Yo tengo miedo de salir y entonces utilizo todos los recursos y todos los cuidados, que debo tenerlos, por favor. Pero ¿dónde está nuestro temor de Dios? Entonces el COVID se volvió nuestro Dios. Entonces yo tengo miedo de que no me pase nada, pero ¿qué pasa en mi eternidad? ¿De qué me sirve seguir vivo acá si tengo una eternidad sin Cristo? Y hay personas que sí están protegidas, pero alejadas de Dios. Que les cuesta venir a la iglesia, que les cuesta conectarse, que les cuesta tener su tiempo de oración. Uno dice, ¿dónde está el temor? ¿Qué le están enseñando? ¿Que es más importante el dinero? ¿Que es más importante las cosas temporales que lo eterno? ¿Qué mensaje estás dando? Mire, yo quiero enseñarle a mis hijos que independientemente de las dificultades, creemos en un Dios que está por encima de las circunstancias y que vamos adelante. Nuestro sueño es pasar de este lugar a un lugar un poco más amplio. Y no porque la economía está mejor, es porque creemos que Dios está con nosotros y el Dios que nos sostiene cada día nos ayudará a crecer en medio de las circunstancias. En estos días veía una entrevista a uno de los grandes empresarios en Colombia y él decía eso, no te dejes llenar de pánico, no te dejes llenar simplemente de temor. Y han hablado de cómo en medio de la pandemia su empresa ha crecido y se ha fortalecido. Él decía al principio, yo estaba escuchando noticias malas y pensando en eso, y él dijo, mire, si yo me hubiese dejado llevar de eso, en este momento tal vez estaríamos en quiebra. Pero yo entendí que esta era una oportunidad para seguir adelante. Él lo ve como optimismo. Y si esta persona que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, y ha decidido crecer y ha decidido mantener su fe, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él es nuestra esperanza. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Que nuestra confianza es en el Señor. Dice la Biblia, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Qué bueno saber que tenemos un Dios que nos levanta. Entonces, ¿cómo reacciones tú? Será la huella que dejarás en tus hijos.
Por eso Isaac repite el mismo temor y la misma actitud de su padre. Ahora, otra vez, ¿quién es el que protege a Isaac y a su esposa? Dios mismo. Dios es el que mueve las cosas para que no se destruya el hogar. Estamos aquí diciéndole: Señor, ayúdanos a ser un buen ejemplo. Ayúdanos, Señor, a dejar una buena huella. Porque no queremos dejar los temores, no queremos dejar los miedos, no queremos que nuestros hijos vivan con nuestros miedos. Mire, de cómo reaccionemos frente a las circunstancias, de cómo reaccionemos aún frente a los demás, estaremos dejando enseñanza a nuestros hijos. Porque nuestros hijos son como esponjitas. A mí me llama la atención cómo mi bebé de escasos mesecitos, bueno, tiene 1 añito y medio, un poco más, cómo reproduce todo, pero exactamente. Yo tengo una costumbre que cuando hablo por teléfono camino y tengo que pararme. O sea, a mí me entra una llamada, yo me pongo de pie de una vez y salgo a caminar. Y mi esposa siempre dice: ¿pero usted por qué pare? Conteste sentada, ¿no que no lo puede escuchar el chisme? No, o sea, porque necesito estar ahí. Pero no, yo tengo esa manía. Yo recibo una llamada y me paro inmediatamente. Y claro, yo ni me doy cuenta ni por dónde estoy caminando. Y entonces ayer recibí una llamada y claro, salí desde el comedor, iba ya casi en la puerta de la casa, y cuando abro los ojos y reacciona, mi hijo estaba ahí, también con la mano aquí en la oreja, también hablando. Ahí caminando conmigo yo. Y ahora él, cuando juega a una llamada, cuando intenta hacer una llamada, hace lo mismo que yo hago. Debería imitar a la mamá, que la mamá así sentada, ahí se queda sentada, no pasa nada, pero no, él imita lo que yo hago. Es más, aún las cosas pequeñas. Resulta que estaba en mi oficina y yo tengo ahí unas lámparas para cuando hago transmisión en Zoom para hacer mis programas. Y claro, hay un conector que es muy escondidito para prender la lámpara. Y yo creí que el niño estaba distraído, así que la prendí porque necesitaba hacer una transmisión. Y resulta que él en segundos captó la cosa y fue y metió la manita y ya sabe dónde prender y apagar. Uno cree que él no está teniendo cuidado y resulta que todo lo que tú haces, él lo está repitiendo para aprenderlo. Así que, por favor, tengamos cuidado de cómo nos comportamos, aún de cómo tratamos a los demás. Mire, ¿ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué lo hizo regresar? Uno diría el hambre, la necesidad, pastor, sí. Pero él pudo, no sé, en medio del hambre, pensar en un negocio, pensar en otra cosa. Es más, él trató de resolverlo, que fue buscar trabajo. Pero ¿qué lo hizo regresar a la casa? ¿Qué lo hizo regresar? ¿El recuerdo de quién? De su padre. ¿Pero el recuerdo de su padre con él? No. ¿El recuerdo de su padre con quién? Con los empleados. Mire, él fue a buscar trabajo, pero el empleador que le dio trabajo dice que lo puso a apacentar cerdos y no le daba ¿qué? Comida. Tanto así que él deseaba llenarse de la comida que se le alimentaban los cerdos. Y en ese momento como que reacciona y dice: mire cómo me trata este empleador, que me da trabajo pero no me da comida, me pone a aguantar hambre. Y él dijo: en la casa de mi padre, sus ¿qué? Sus siervos, sus empleados, las personas que trabajan, dice, tienen abundancia de pan. Por eso cuando él regresa ¿con qué propósito? ¿Con ser el hijo? No. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él que recordó el trato del papá con sus jornaleros, con los trabajadores. Él dice: yo quiero ese trato. Ahora, yo sé que cuando llegó el papá él no le dijo eso, al final cambió esa última parte porque él simplemente llegó hasta: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, punto. Ese pedacito hazme como uno de tus jornaleros no lo hace. Pero él que lo hace regresar en un principio es ese trato que tiene con los jornaleros que hace que él reaccione, que hace que él vuelva en sí, que él diga: mi papá es diferente. Ahora, no solo descubrió el trato con los jornaleros, sino también entendió la clase de padre que era. Miren, ¿qué va a marcar la huella en nuestros hijos? El ejemplo que nosotros damos, aún no solamente a nuestra esposa, a nuestro esposo, aún a los extraños. Si tú eres injusto, si tú eres déspota, si tú eres arrogante, si tú eres orgulloso, esa será la huella que dejamos. Por eso ellos están todo el tiempo, las 24 horas del día, aprendiendo de ti. ¿Cómo tratas a la persona que te cierra? ¿Cómo trata al que se te adelanta? ¿Cómo trata al que te frenó en seco? ¿Cómo los tratas? Ellos están aprendiendo. Por eso yo te digo algo: Dios nos llama a que seamos buenos ejemplos para nuestros hijos, buenos ejemplos para que ellos puedan seguir un camino correcto. Por eso quiero invitarte para que nos coloquemos de pie y tengamos esos 3 cuidados. Primero, que cuidemos de hacer de nuestros hijos la razón de nuestra vida. Tengamos cuidado de idolatrizarlos. Segundo, tengamos cuidado de la relación en pareja. Y tercero, tengamos cuidado del ejemplo que estamos dando.
porque como nos comportemos, nuestros hijos tomarán ese mismo camino, tomarán el mismo modelo. Hay una canción muy bonita que la canta Dani Berríos, la cual dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Ayúdame a ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Qué bueno que digamos eso al Señor: Señor, ayúdanos a ser como tú, para que nuestros hijos puedan seguir el ejemplo correcto. Ayúdanos a que superar las crisis lo hagamos como debe superarlas un cristiano, para que nuestros hijos, cuando vivan crisis, puedan también enfrentarlas de la manera correcta. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de ella. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias, tú guardas nuestras familias, tú guardas nuestras vidas. A pesar, Señor, que hemos sido malos esposos, malos hijos, aún así tú has sostenido nuestras familias. Tú has guardado que no se destruyan. Tú has guardado, Señor, para que sigamos adelante. Y por eso te pedimos, Señor, que tú nos transformes, que tú nos cambies. Nos ponemos en tus manos para que sea tu presencia en medio de nuestro hogar, en el nombre de Jesús.